Bueno, para saber un poco más de este tema, para comentarlo aquí, está el senador Guido Girardi con nosotros. Senador, gracias por venir al estudio de Hora 7. Hola, ¿cómo están? Senador, ¿podemos empezar contextualizando por qué Chile necesita hacer esta ley y la necesita con urgencia? Bueno, mira, nosotros tenemos una situación muy lamentable. Por distintas razones, Chile se ha transformado en el país que lidera en el mundo la obesidad infantil. Tenemos más o menos, para que ustedes tengan una idea, esto se hace comparando niños a los 6 años. A los 6 años, el 23% de los niños chilenos son obesos. Y si tú sumas obesos y sobrepesos, son casi la mitad de los niños a los 6 años. De estos niños obesos a los 6 años, que son el 23%, imagínate que ya a los 6 años el 10% tiene hipertensión arterial. Un tercio de esos niños a los 6 años tiene colesterol alto y la mitad son prediabéticos. Es un tema de salud pública. Cuando esos niños sean adultos, van a ser todos infartados precoces o accidentes vasculares precoces o cánceres. Hoy día, ya en Chile, las enfermedades que son consecuencia de la obesidad y el consumo de comida chatarra, que son lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, que son infarto, accidente vascular, cáncer, complicación de hipertensión y diabetes, son lejos la primera causa de hospitalización y muerte. Por ejemplo, en Chile todos los días mueren 300 personas por todas las causas. Ahí están accidentes, violencia, atropello. 200 de esas 300 son infarto, accidente vascular y cáncer. Pero el problema es que 100 de esas 300 son jóvenes. Es normal que a lo mejor alguien tenga un infarto, un cáncer, un accidente vascular a los 80 años, pero estamos hablando que 100 personas diarias tienen infarto, accidente vascular y cáncer entre los 40 y los 60 años, que son evitables. Y son evitables aquí a condición de que hagan actividad física y que tengan alimentos saludables, cosa que hoy día en Chile es muy difícil. Senador, y por eso hicimos una ley, pero una ley que no logra entrar en vigencia y una ley que además se contradice luego con un reglamento que la influye directamente. ¿Por qué pasó eso? Primero, nosotros hicimos una ley, pero fue una ley que fue hecha con la sociedad científica, con la Escuela de Medicina, con la Sociedad Chilena de Pediatría, con la Escuela de Salud Pública. Fue una ley técnica que construimos y de hecho vinieron expertos mundiales a trabajar en esta ley. Luego nosotros presentamos este proyecto de ley y yo soy el autor de eso y tuvo un lobby brutal. Yo quiero recordar que la SOFOFA dijo que si se aprobaba esta ley no iban a haber dinero para el deporte, que no iban a haber dinero a la Teletón, que no iban a financiar más actividades extraprogramáticas. Bueno, nosotros logramos aprobar esta ley porque finalmente hubo una cierta conciencia de la gravedad del problema. El gobierno estuvo permanentemente en contra de la ley. Quiero recordar que el presidente Piñera intentó echar abajo la ley una vez que estaba aprobada a través de un veto. Pero nosotros igual logramos que hubiera una conciencia del Parlamento de que esta ley era importante y derrotamos el veto del presidente Piñera que quería defender los intereses de la empresa. Entonces, esta ley se aprobó y debiera haber entrado en vigencia un año después de haber sido aprobado, que era el 6 de julio de este año. Pero para entrar en vigencia, la ley requiere un reglamento que reglamente aspectos de la ley. Por ejemplo, esta ley establece que es comida chatarra aquellos alimentos que son altos en sal, grasa y azúcar y calorías. Esos alimentos no se pueden vender en los colegios. Esos alimentos no pueden tener publicidad en la televisión y en los medios de comunicación masivos en horario de niños. Por ejemplo concreto, una bebida gaseosa, por ejemplo. Una bebida gaseosa, por ejemplo, no se va a poder vender en los colegios. No va a poder tener publicidad, no va a poder tener colores, monitos, stickers adhesivos y va a tener que decir alto en azúcar. Les quiero dar un ejemplo. Una bebida gaseosa dulce, una cola, que se toma un niño, una individual, no estoy hablando de la familia, la individual, para que los papás sepan, tiene 13 terrones de azúcar. Los niños se toman 2 diarias, son 26 terrones de azúcar. Yo le quiero decir a cualquier papá y mamá que se coma 26 terrones de azúcar y va a haber el síndrome metabólico que va a tener liberación de triglicéridos, aumento del colesterol, liberación de insulina, y eso hace que los niños sean resistentes a la insulina. Pero hay un tema que los científicos han estado dando a conocer ahora, que los niveles altos de insulina que se dan en las personas que están comiendo siempre azúcar, que además es adictiva, tienen una prediabetes, es decir, hacen resistencia a la insulina y rápidamente van a ir a la prediabetes, pero además se ha descubierto que la insulina alta es un estimulante del cáncer. Entonces, por eso que es tan importante esto. Ahora, cuando las mamás compran, por ejemplo, un cereal de niño, los Nestlé incluso, que son marcas, entre comillas, prestigiadas, tienen 40% de azúcar, o sea, de este vaso, la mitad casi es azúcar y sal. Sí. Todo tiene sal escondida. Entonces, ¿de qué se trata? Que este rotulado además le diga a la mamá, cuidado, esto es alto en azúcar, es alto en sal, es alto en grasa, que la gente decida, porque hoy día hay sal escondida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este reglamento que tenía que decir cuáles son los niveles y cómo se reglamento, bueno, se hace un reglamento que finalmente es una vergüenza. ¿Por qué? Porque la ley dice que esta ley es para todos los alimentos. Primero, lo que hace el reglamento es deja fuera la mayoría de los alimentos, casualmente deja fuera todas las comidas rápidas, todas las cajitas felices. Entonces ellos ya no van a estar regulados, porque todo lo que se envasa en el lugar queda afuera. Además toman solo algunos alimentos envasados y por lo tanto aquí yo creo que hubo la mano negra de la misma
Chile Alimentos, que siempre estuvo en contra de la ley, que yo creo que son los que hicieron este reglamento finalmente. Luego, el reglamento establece, nosotros habíamos dicho que las comidas chatarra, para no engañar a los niños, no pueden tener trampas, monitos, stickers adhesivos. Yo tengo hijos chicos y lo que buscan es el juguete. El juguete. Bueno, lo que hace el reglamento, la ley dice que se prohíben los monitos, los stickers adhesivos en los alimentos que son altos en sal, grasa y azúcar. Lo que hace el reglamento, que además contraviene la ley, es decir, mire, todos aquellos alimentos que hayan tenido ya incorporado en su marca registrada el monito sticker adhesivo lo pueden seguir usando. O sea, después nosotros habíamos prohibido la venta de comida chatarra a los colegios. El reglamento dice, por ley, el reglamento dice, no, aquellos colegios que tengan convenio con los kioscos y que esos convenios estén vigentes, hasta que no termine el convenio lo siguen usando. Después, la Junaed reparte colaciones. Bueno, aquí nosotros habíamos dicho que las colaciones tienen que cumplir los estándares de calidad. Bueno, aquí, mientras estén las licitaciones aprobadas, se siguen vendiendo. Y lo más grave, que la ley debiera entrar en vigencia este año, el 6 de julio, y acá el articulado transitorio de este reglamento dice que la ley entra en vigencia para algunos temas el 2014 y para otros el 2015. Yo quiero preguntarte, ¿a quién favorece esto? Esto es una vergüenza, porque el ministerio que ha hablado lobby, el ministerio que se ha llenado la boca con el elige vivir sano de la presidenta, de la primera dama, que nosotros mismos aprobamos, finalmente todos esos pirotecnias, mentira, porque cuando el gobierno Piñera tiene que legisla para los intereses más, yo diría más burdos, que son aquellos que están haciendo que nuestros niños sean los niños más obesos del mundo y que la gente no tenga derecho a saber y que le sigan haciendo publicidad engañosa. Déjeme hacer una pregunta, senador, porque nos pidió el tiempo y no quiero que se vaya sin que nos diga esto. Cuando uno escucha a un senador de la República hablar de que aquí ha habido lobby, de que se está legislando en favor de la industria y no de la gente, uno se queda con una desesperanza terrible. Déjeme preguntarle, ¿van a poder ganarle a este lobby, a esta presión descarada y se va a poder implementar esta ley? Bueno, mira, primero esto ha tenido el cuestionamiento de toda la sociedad científica. Esta presentación que yo hago en la Contraloría, porque la ley es un instrumento que tiene una jerarquía superior a un reglamento que lo hace entre cuatro paredes el ministro o la subsecretaría, y yo creo que aquí influyó la empresa. De hecho, habían hecho otro reglamento que era tan vergonzoso que lo retiraron, porque han intentado hacer 5 reglamentos para favorecer a la empresa. Nosotros fuimos a la Contraloría. El que firma este documento conmigo es el doctor Ricardo Huawi, que es el Premio Nacional de Ciencia más importante que tiene Chile en nutrición, que es una eminencia mundial, que fue director del INTA, ha estado en la Escuela de Medicina, planteando este mismo cuestionamiento, la Escuela de Salud Pública, la Sociedad Chilena de Nutrición, pero aquí solo se escucha a la empresa. ¿Por qué? Porque este es un reglamento hecho como traje a la medida para servir los intereses de la empresa, a pesar de que el problema de la obesidad y los problemas del cáncer, el infarto, los accidentes vasculares, la hipertensión y la diabetes son los problemas más graves que tiene la sociedad chilena. Ayer yo veía en un programa de televisión un tremendo reportaje que decía que la obesidad y la gente que tenía una cintura abdominal importante tenía mucho más riesgo de cáncer. Está demostrado que casi la mitad de los cánceres tienen que ver con la obesidad y con el consumo de grasa. Entonces, aquí me parece increíble que este gobierno, que Piñera, que además ha señalado, yo con mucho respeto lo digo, ha señalado que a él le interesa esto, finalmente se doblegue para favorecer intereses que no son los intereses que le debe ir a importar al país y a este gobierno. Senador Guido Giraldi, muchas gracias por haber venido a Hora 7. Muchas gracias.